Entonces, ahora sí, comenzamos. Buen día a todos. Bienvenidos un día más a las sesiones online de glaucoma. Les pedimos, como siempre, mantener sus micrófonos apagados para que disfruten de esta charla. Hoy tenemos el agrado de tener dos invitados especiales con nosotros. Hoy tenemos al doctor Juan José Murá y a la doctora Marcela Pérez. Esta será la primera de 3 charlas sobre glaucoma en niños, que es un tema sumamente importante Excelente. que debemos todos conocer. Entonces, la primera charla de hoy está a cargo del doctor Mura. Hoy nos va a hablar de glaucoma en niños. El doctor Juan José Mura, él hizo su fellowship en glaucoma en la Facultad de Medicina en la Universidad de Toronto, en Canadá. Además, un fellow de glaucoma y cirugía avanzada de segmento anterior, igualmente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Toronto. Tiene un magíster en Administración en Salud en Facultades de Medicina y Administración de la Universidad Católica de Chile. Es docente del programa de formación y perfeccionamiento de oftalmólogos de la Sociedad Chilena de Oftalmología. Y con nosotros nos va a acompañar la doctora Marcela para darnos unos tips. Ella es oftalmóloga, tiene un fellowship en oftalmología pediátrica y estrabismo. Además tiene un fellowship en oftalmología pediátrica, perdón, en enfermedades genéticas oculares en el Hospital for Sick Children de la Universidad de Toronto. Entonces, seguramente va a ser una charla sumamente interesante. Gracias a los dos por aceptar la invitación. Bienvenidos. Sí, Doctor Mura tiene la palabra. súper. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. En realidad este es un tema apasionante y complejo, así que vamos a irlo discutiendo, tratando de entregarlo en mayor cantidad de conceptos que hemos ido recopilando durante nuestra experiencia de vida con estos niños. Lo primero que hice fue cambiar el título a sugerencia de la doctora Pérez, porque le había puesto glaucoma infantil. El glaucoma infantil es por una edad específica, así lo cambié a glaucoma en niños. No tengo ninguna interés comercial en la presentación y me gustaría partir con una reflexión. El objetivo de un argumento, una discusión, no debe ser la victoria, sino el progreso. Y yo creo que esto es especialmente válido para el tema que vamos a discutir, pues consta de muchas zonas grises en que todavía no hay una respuesta definitiva, y yo creo que es importante esta situación que se produce ahora, que nos va a permitir compartir conocimientos, compartir enfoques y compartir visiones. Para mí es bastante especial ver niños con glaucoma, porque yo no veo niños, yo veo 7 y adultos. otra de glaucoma. ¿Perdón? Y las 7 y otra. Sí, pero aquí voy a apagar el micrófono. Interferencia. Sí, ya lo apagué. La idea es entonces compartir la experiencia que uno va juntando, porque es difícil juntar una experiencia importante sobre glaucoma pediátrico. Como decía, yo no veo niños, veo adultos de 14, o sea, veo niños de 14 años para arriba, pero trato siempre de asistir en todos los congresos, en el Congreso Mundial de Glaucoma, a todas las sesiones sobre glaucoma en niños, en el Congreso de Catarata, a todas las sesiones de catarata en niños, porque creo que uno debiera ir aprendiendo, porque en estos pacientes, a diferencia de los adultos, a lo mejor no les va a gustar lo que voy a decir, pero cuando uno es adulto y tiene una enfermedad, por lo menos ha tenido la oportunidad de vivir algo y de disfrutar algo en la vida. Aquí con los niños uno se juega la vida del niño. Es distinto tener un buen resultado en un niño de meses o 1 año o 2 años de edad, porque de esto va a depender en realidad cómo él se desarrolle, la experiencia que tenga en el futuro. Yo me acuerdo perfectamente de todas las caras de los pacientes en los cuales me he equivocado, de los niños que me he equivocado, básicamente porque uno sigue con ellos, controlándolos y viéndolos durante mucho tiempo, durante muchos años, hasta que llegan a ser adultos y adolescentes. Bueno, pasando eso, y hablando justamente sobre lo difícil que es la sistematización, lo difícil que es hacer un orden para esto, yo les sugiero que lean este artículo que se publicado en el 2018, que es una nueva clasificación por sistemas para el glaucoma pediátrico. Es muy interesante y lo ordena de una manera bastante novedosa y nos permite, digamos, tener un enfoque que es mucho más ordenado y mucho más productivo.
Partimos acá, por ejemplo, con esos son los parámetros que se consideran para el diagnóstico, que son la presión intraocular mayor de 21, la excavación con asimetría o con adelgazamiento del nervio óptico, que son las cosas típicas que uno ve, las estrías de Hub, un shift miópico y defectos en el campo visual que son más difíciles de detectar. Si no alcanzan a ver, si no hay más de 2 de esos, uno no está hablando de un sospechoso de glaucoma. No puede hacer el diagnóstico, ese paciente hay que seguir viéndolo y esperar que aparezca alguno de los otros signos para poder reclasificar. El diagnóstico. En el diagnóstico vemos acá que tenemos 2 o más de los signos que habíamos conversado previamente, en un ojo que no tiene anomalías y tampoco tiene un envolvimiento, un compromiso, digamos, sistémico. No hay historia de trauma, ni de uveitis, ni de infección, ni de esteroides. Es oftálmico, o sea, de un aumento del tamaño, y ahí estaríamos hablando entonces de un glaucoma primario congénito, que podría ser neonatal, que parte, digamos, del nacimiento, infantil, que fue por lo que cambié el título de la presentación, entre el 1 y los 24 meses, y de comienzo tardío en niños, digamos, mayores de 2 años. La tríada clásica, como todos sabemos, es compuesta por la epífora, la fotofobia y el blefaroespasmo. Eso es lo clásico que uno ve y frente a lo cual tiene que sospechar el diagnóstico. El edema corneal, en general, es el signo que con más frecuencia inicia la evaluación de un niño por glaucoma. Pero debemos recordar que existen otras causas de eso. La prevalencia de las opacidades corneales congénitas es de 6 por cada 100.000 recién nacidos vivos. La mitad de ellas son glaucoma, pero hay otra mitad, la otra mitad de los niños tienen enfermedades de otro tipo. Una mnemotecnia para eso es usar es Stamped, que es los otros diagnósticos más frecuentes, que es la esclerocórnea, los desgarros secundarios al trauma, digamos, del parto, úlceras metabólicas, anomalía de Peters, distrofia endotelial hereditaria congénita y el dermoides. Hay que recordar que el cuadro clínico se produce por algunas diferencias que tienen los niños con los adultos. Me costó entenderlo, pero los niños no son adultos chicos, son una cosa absolutamente distinta. En los primeros años de vida el colágeno es elástico. La córnea mantiene esa elasticidad aumentada hasta los 3 años y la esclera hasta los 10 años. Y es por eso que el aumento del latido propio del glaucoma congénito hace que aumente el diámetro corneal y aumente el largo axial. El estiramiento del endotelio y de la DSM provoca fracturas que llevan a las estrías de Hub. Y eso puede provocar un edema corneal agudo parecido al sistema que ocurre, a la situación que ocurre cuando hay un hidrops por un keratoconio. Es difícil medir el diámetro corneal en un niño sin anestesia, pero se puede. Aquí hay un pequeño truco que en el fondo es pegarle una regla en la frente, sacarle una foto una vez que abre los ojos y después corroborar esa medición de la córnea con la medición de la regla que tienen pegada y así saber cuál es el diámetro corneal y tener una idea bastante cercana a la realidad. Las estrías de Hub tienden a ser circunferenciales u horizontales en los pacientes con glaucoma primario congénito. El trauma por forceps produce estrías que son en general verticales, como se ven ahí, o estrelladas, como se ven acá, que en el fondo hace la presión en un punto de la córnea y de ahí se producen las fracturas en forma estrellada. Una cosa muy importante de hacer es el examen bajo anestesia, digamos, que nos va a permitir hacer todas las mediciones y todo el examen que se necesita, que básicamente consiste en la presión intraocular, diámetro corneal, biomicroscopía, gonioscopía, esquescopía, una ecografía para ver el largo axial y también para ver la conformación ocular, el examen del fondo de ojo para poder describir el nervio óptico, u otras alteraciones retinales que no podríamos ver de otra forma y que se pueden asociar a la presencia del glaucoma congénito. La paquimetría y una documentación fotográfica, digamos, de cuál es la situación del paciente en ese momento. La anestesia general disminuye la PIO, excepto por la ketamina. Y por eso se recomienda en el examen bajo anestesia medir la PIO durante la inducción. La presión tiene que estar bajo 15, eso es lo normal.
Como vemos ahí en esa curva, mientras más pequeño es el niño, más baja va a estar la presión, y en general como a los 4 años ya se acercan más o menos a la presión promedio de un adulto. Aquí ha habido un game changer, como ven ahí, que es el iCare, que permite en general tomar la presión a un gran porcentaje de niños. Hay que darle un chupete, así como a la niña, para que se concentre más en el chupete que en la máquina, pero permite hacerlo en varios. Hay algunos que son más complejos y es imposible, pero la iCare tiene una muy buena reproductibilidad con los aparatos de medición tradicional de presión y es muy confiable. El diámetro corneal es otra cosa que hay que tener en cuenta. La recomendación es usar un compás durante el examen para medir el diámetro corneal. El rango normal está indicado ahí, al mes entre 9 y 11, a los 6 meses entre 10 y medio y 11 y medio, a los 12 meses entre 10,8 y 12. Un diámetro pequeño es poco frecuente en los pacientes con glaucoma. Diámetros menores de 11 hay en el 24% de los glaucomas en menores de 3 meses. O sea, es poco frecuente, pero existe. Si tiene un diámetro pequeño, no podemos descartar que tenga un glaucoma. Y en los pacientes mayores de 3 meses, solamente el 9% de los glaucomas va a tener un diámetro menor o igual a 11 milímetros. Pero como digo, tampoco lo descarta. La ecografía es otra cosa muy importante, pues permite ver lo más rápido que se comporta el crecimiento ocular. Al nacimiento el ojo tiene más o menos 17 milímetros, a los 3 años alrededor de 22, que es lo que uno esperaría en un adulto, y entre los 3 y los 14 crece aproximadamente 1 milímetro adicional. Aquí es muy importante, en la parte del equipo, tener un ecografista que sea experto, digamos, en esto, para poder hacerlo participar. En el caso de nosotros contamos con el doctor Oscar Ortiz, que tiene un fellow en imagenología en el Gilmer y un fellow en el ICO, también en ecografía oftalmológica estandarizada, y sus datos, digamos, son fantásticos, nos permiten digamos, la estimación del tamaño, descartar cualquier otra patología y el cálculo del lente cuando se asocia a cirugía de catarata. Además, él es especialista en VM, así que nos entrega muchos más datos. La paquimetría es importante. Hay que ir recordando que los niños tienden a tener una córnea más gruesa, los prematuros en promedio 656 micras, de término alrededor de 580, y esto va disminuyendo hasta los 5 años, donde tienen valores parecidos a los adultos, que es alrededor de 545. Los glaucomas tienden a tener paquimetrías más gruesas que los no glaucomas, cosa que también hay que tener en cuenta en el examen. Esta cosa es clave. La conioscopía yo diría que bueno, todos son claves, pero es muy importante porque permite evaluar lo que hay que evaluar, que es el sitio de inserción del hilo. En el glaucoma en niños, el hilo se inserta anterior al espolón escleral y el receso angular, el seno, está pobremente desarrollado. Y también es muy importante en estos pacientes la evaluación con el genetista, porque existen asociaciones múltiples a otras enfermedades, tienen expresividad variable, y es súper importante también determinar en estas familias, digamos, el consejo genético. En esto contamos, en el equipo, hacemos equipo con la doctora Marcela Pérez, que como les habían dicho, ella es especialista en oftalmología pediátrica, estrabismo, y en enfermedades genéticas, y lo que a mí me encanta es que es staff del Centro de Enfermedades Raras de la Clínica Las Condes, así que todas las cosas raras las tiene absolutamente identificadas. El trabajo en equipo tiene que incluir, de todas formas, a un pediatra, tiene que incluir a un anestesiólogo, porque recordemos que estas asociaciones múltiples incluyen condiciones que pueden poner en peligro la vida de los pacientes al someterlos a anestesia, como hipertensión maligna, alteraciones cardiovasculares, etc. Y integrar además al genetista, como dijimos, un ecografista experto, y por último nosotros, los oftalmólogos. En el caso del equipo, nosotros, la doctora Pérez es la que pone la empatía, la que pone el examen a los niños, la que pone el conocimiento, el criterio, todo. Yo básicamente lo que pongo son los músculos y el apoyo, digamos, al trabajo. Al recordar también que el lunes la doctora va a hablar también de glaucoma en pediatría en otra sesión de este webinar, que va a ser la segunda sesión respecto al glaucoma congénito.
El tratamiento. El tratamiento es quirúrgico. El tratamiento médico solamente es mientras el paciente se logra estabilizar para la cirugía. El tratamiento de elección, todavía en todo el mundo, es la conectomía, y hay otros tratamientos que van surgiendo y van adquiriendo mayor fuerza. Bueno, clásicamente está la trabeculotomía clásica, digamos, pero ahora también está la posibilidad de hacer una trabeculotomía con el iTrack, con el microcatéter iluminado en 360, la colonoscopía asistida, la trabeculotomía asistida conoscópicamente, que se puede hacer también con el microcatéter, o, que es lo que hacemos nosotros, con un Prolén 6.0 en 360 grados, la trabeculectomía más trabeculotomía, y finalmente los implantes filtrantes. Como vemos acá, en el glaucoma congénito, el tratamiento médico está ahí por líneas de cortadas, porque no es de elección. O sea, el tratamiento médico previo es mientras los pacientes logran operarse, a diferencia de todos los otros glaucomas. Este es el doctor Schlemm, que lo vemos ahí con mascarillas, la vamos a sacar, que es el primero que describió la anatomía del canal, donde se ve claramente el trabéculo, el canal de Schlemm, que da la vuelta en 360 grados y que se conecta a los colectores para drenar el humor acuoso. Durante el desarrollo, las estructuras se van diferenciando, se va diferenciando la malla trabecular, se va diferenciando el músculo ciliar, el espolón, y la raíz del iris se separa de la malla trabecular. Como vemos ahí en la foto de las 28 semanas, el trabéculo está tapado, pero a medida que el desarrollo va progresando, como vemos en la foto a la derecha, los 7 meses, ya el trabéculo está libre prácticamente, y se ve detrás de él el canal de Schlemm. En los niños con glaucoma congénito no se abre ese ángulo. Falla el clivaje, las fibras musculares, como se ven ahí, de la porción meridional, la porción circular del músculo ciliar, quedan por delante del Schlemm, y eso es lo que impide el drenaje. Tiene una barrera el Schlemm delante que no permite el paso, a diferencia de un desarrollo normal en que va a estar el trabéculo bien formado y va a permitir el paso. La agenesia del Schlemm es extremadamente rara. Está descrita, pero es extremadamente rara. Aquí me quiero detener en un trabajo que es señero, que es el trabajo del doctor Eugenio Maúl, chileno, y el doctor Luis Strozzi también, que ellos pudieron hacer un estudio con microscopía electrónica del trabéculo de un niño con glaucoma congénito, y que muestra que hay tejido mesodérmico que cubre toda la extensión de la malla trabecular, y eso es lo que impide el drenaje y desarrolla y causa, digamos, el posterior desarrollo del glaucoma. El doctor Strozzi, yo tuve la suerte de tener clases con él, un hombre absolutamente apasionado por lo que hacía, apasionado por enseñar, y se mantuvo enseñando hasta el último momento antes de fallecer. Digamos, es absolutamente destacable. Como digo, este es un trabajo que, si ustedes leen sobre el glaucoma congénito, va a estar citado en todas las publicaciones. No hay ninguna publicación que no lo cite. Yo lo tengo el original, si alguno lo quiere, lo puede pedir y yo se lo puedo mandar. El tratamiento, hay que acordarse que la piedra angular son los inhibidores de la anhidrasa carbónica, orales, que es la acetazolamida, digamos, en dosis entre 10 y 15 miligramos por kilo por día, asociados a tópicos, dorzolamida o vinzolamida. ¿Por qué asociados? Dicen si son la misma familia, porque está demostrado que los orales y los tópicos tienen un efecto aditivo. O sea, si usted le da tópico y le da oral, baja la presión más que si le da cada uno por separado. El segundo medicamento de elección son los beta bloqueadores, específicamente el timolol, idealmente con la concentración más baja. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la concentración en plasma, luego de la instilación de la gota, mientras el niño es más pequeño, es más alta. En los más pequeñitos alcanzan concentraciones hasta 100 veces más altas que los adultos al aplicar la gota en cada ojo. Como decía, idealmente usar timolol 0,1 en gel, niolol, que antes lo teníamos disponible nosotros acá y ahora no está, digamos, pero se puede conseguir. Y una cosa fundamental de enseñarle a los papás de estos niños,
en general yo se lo recomiendo a todos los pacientes que veo por glaucoma, porque para todos funciona igual, es la oclusión de los puntos. Eso reduce la concentración plasmática en un 40%, es mucho más seguro. Además de reducir la concentración plasmática, la oclusión de puntos hace que las gotas tengan mejor efecto, porque se mantienen más tiempo en el ojo. Así que la oclusión de puntos es un win-win. Los alfa-adrenérgicos como la brimodina producen toxicidad en el sistema nervioso central y se recomienda no usar estrictamente menores de 3 años, pero en realidad uno no los usa en menores de 8 años. La praclonidina, que es el iopidine, que lo teníamos hasta hace como, yo creo, 15 años aquí en Chile, no está disponible ahora, se puede usar porque no pasa la barrera hematoencefálica, entonces no produce todas las alteraciones como la bradicardia, hipotermia, hipotonía, apnea, compromiso de conciencia, que se observa así con la brimonidina. Los análogos de prostaglandina no están aprobados para el uso en niños. Se sabe sí que los que responden menos que los adultos tienen mucho mayor porcentaje de no respondedores que la población adulta. La goniotomía, que es el tratamiento, digamos, de elección, tiene la desventaja, por decirlo de alguna forma, que requiere la córnea clara, cosa que a veces es imposible en estos pacientes, y la ventaja es que deja la conjuntiva indemne. Requiere el manejo de la técnica de la gonioscopía, que eso es muy importante, y la ventaja es que además, si tú te acostumbras a hacer esto, es lo que se viene en la cirugía de glaucoma, aquí para adelante. O sea, la cirugía angular es una, como ustedes saben, es una realidad y no va a desaparecer, sino que va a ir mejorando cada vez más. Aquí vamos a ver la técnica de una goniotomía clásica. Acordarse siempre del largo de las agujas. Hay unos cuchilletes especiales, pero en general, en general, siempre usamos aguja. La aguja ideal es la 25/5/8, que mide 16 milímetros. En general, la aguja de 30G mide 13. Y en los pacientes con glaucoma congénito es raro que uno alcance a llegar al otro lado por el diámetro corneal que está aumentado. 25/5/8, y la otra opción es usar un 23, que tiene un largo de 25 milímetros para ojos ya que sean extremadamente largos. En este video se los quiero mostrar, tengo otro, pero se los quiero mostrar porque hay un error fundamental aquí, que fue no usar miostat antes de meter la aguja. El ideal es usar miostat para reducir el tamaño de la pupila y así proteger al cristalino y disminuir la posibilidad de tener un toque en él. Aquí vamos a ver la imagen del ángulo, que muchas veces es difícil de identificar las estructuras. Tenemos que acordarnos que producto de la presión, aquí el ángulo está elongado. Entonces las cosas no están donde uno cree que están. Y lo que uno ve a veces no es lo que realmente es. Por ejemplo, yo ahí juraba que estaba haciéndolo bien, pero fíjense que cuando hago la apertura no se produce ninguna retracción. Cuando no hay retracción, significa que estamos mal. Ahí abrimos otro poco, un poco más cerca de la raíz del iris, y fíjense como sí hay retracción. Fíjense acá, miren cómo se abre. Ahí lo estamos haciendo en la posición correcta, y estamos logrando el objetivo de remover la resistencia que existe por delante del canal de Schlemm. Aquí es muy importante la ayuda del ayudante. Ya aquí no es estorbante, sino que es ayudante, porque tiene que mover el ojo, rotarlo. Con la rotación vamos a alcanzar una mayor cantidad de grados de tratamiento, con lo que vamos a disminuir la cantidad de reoperaciones. Aquí vamos a ver que lo gira primero hacia un lado y nos permite, fíjense, por lo menos 2 o 3 horas más de goniotomía, como vemos ahí, y después al girarlo hacia el otro lado nos va a permitir tratar algunas horas más extras en el otro sentido. Fíjense todo lo que hemos tratado solamente por la rotación hábilmente realizada por el ayudante. Después rotamos hacia el otro lado y aumentamos también el área de tratamiento. Con estas maniobras podemos llegar a tratar 180 grados, que es el ideal, digamos, usando esta técnica. Generalmente uno alcanza a hacer 90, 120 grados. La goniotomía, antes de sufrir algunas modificaciones, una de las cosas mejores que le ha pasado a la cirugía oftalmológica en general es el uso de los viscoelásticos, porque permite mantener la cámara congelada y en el fondo uno trabajar mucho mejor. Acordarse sí que se debe remover muy cuidadosamente. Yo en estos pacientes no remuevo todo el viscoelástico, dejo más o menos 1/3 de la cámara
con viscoelástico. Hay gente que le gusta usar manteneros de cámara, hay la posibilidad de usar goniotomos irrigantes que permiten mantener mejor, las agujas, la 23, como les decía, o 25, 5/8, idealmente siempre conectarlas a una jeringa con viscoelástico o con infusión continua para poder mantener la cámara de mejor forma. El goniótomo con iluminación con fibra óptica, lo que nunca he hecho, tengo ganas de hacerlo, pero también es malo esperar que llegue un niño con la córnea tan mala como para hacer una goniotomía endoscópica. Pero existe la posibilidad también de hacerlo, y la goniotomía fotodisruptiva con jack láser. Existe otra posibilidad de hacer, que es el TRAP 360, en el cual uno con ese inyector introduce un problema. En realidad ahora no es un problema, sino que es una especie de cánula que permite, además de romper, como se ve ahí, y abrir el trabéculo, y facilita también la inyección de viscoelástico por la punta. Por lo tanto, uno puede asociar, hay una viscocanalización en el segmento más terminal que no alcanza la fibra, además de la goniotomía. Aquí se da vuelta y se va la intubación hacia el otro lado, con lo que se completa bastante más grado que usando la técnica de goniotomía habitual. Ese trabajo lo pueden revisar, se describe la técnica y los resultados con bastante detalle. La otra opción es hacer una trabeculotomía asistida por goniotomía. Esta es la primera que se describió usando el catéter de iTrack, que funciona súper bien. Todas estas cosas parten haciendo una pequeña goniotomía, como se ve ahí, y después uno empieza a intubar el canal, en este caso con las sondas de iluminación. El único problema que yo le veo a esto, tiene muchas ventajas, en el sentido de que uno apaga la luz y ve por dónde va esta cosa, y lo puede seguir los 360 grados y estar seguro que no se fue para atrás, digamos. La única desventaja que le veo es el costo, que son cámaras que son desechables y valen aproximadamente $1000. Ese es el trabajo también, que les puedo dar la referencia después, donde pueden revisar la técnica y los resultados. La idea es completar el giro en 360 grados, y ahí, como se ve, ya terminamos, llegó al otro lado, ¿se fijan? Está cruzado completo el flame, y después uno retira. Y con eso se logra una trabeculotomía en 360, que es perfecto. Esta es la técnica que estamos usando ahora, que es la goniotomía también, asistida por gonoscopía, pero no utilizamos la fibra óptica, sino que utilizamos un ProLen 6.0. La técnica está escrita con ProLen 5.0. Yo personalmente encuentro que es un poco rígido y no me gusta el 5.0, no me termina de convencer, así que uso 6.0. Como vemos ahí, este niño, además tiene algunas alteraciones, fíjense, esa inserción del iris en la línea de Schwaller, como se ve ahí, se detiene, donde no se ve el trabéculo por detrás, y va a ser difícil saber, con eso puesto, si la intubación que vamos a hacer está en el lugar que queremos que esté, que es dentro del SLEM. Eso es lo que vamos a hacer primero aquí. Fíjense en la pupila, a este niño sí hizo lo que había que hacer, le pusimos, digamos, Miostat. Vamos a entrar con nuestra aguja 25 5/8. O creo que es 30 es. Bueno, da lo mismo, si lo alcanza. Vamos a proceder a disecar con la aguja y vamos a ir separando, como se ve en el video, esas fibras iridianas que están pegadas y que estaban por delante, haciendo una especie de tienda por delante del flame, que no nos iban a permitir la visión, con mucha delicadeza para que no sangre. Logramos la separación completa y ya estamos en condiciones de hacer el approach y hacer la goniotomía para partir nuestra intubación. Hacemos la goniotomía en esa zona que tiene sangre, porque ahí, al bajar la presión, existe reflujo, entonces de alguna forma nos marca el lugar donde hay SLEM más visible. Ya me puse demasiado entusiasta en la goniotomía, pero la idea es esa. Quería mostrarles una cosa que es más real, o sea, real, digamos, en cuanto a los tiempos. Una vez hecha la goniotomía, procedemos a, como vemos ahí, intubar. Ahí vamos a lograr intubar. Fíjense qué bonito el SLEM. Seguimos empujando el ProLen 6.0
y este se va por el SLEM en 360 grados. Ahí se empieza a curvar un poquito, de repente uno encuentra áreas de mayor resistencia, y lo que vamos a hacer aquí me parece que es cambiar la orientación de la pinza para tomarla más tangencial y poder mejorar la toma, digamos, y lograr una mejor intubación. Ahí costó un poquito más, ya se empieza a doblar. Entonces cambiamos, ¿se fijan? Y lo empezamos a tomar más tangencial y logramos con ese pequeño cambio seguir con la inyección. Y fíjense que ya apareció la punta al otro lado. Tomamos la punta, la sacamos por la herida, ahí está, y aquí vamos a ver cómo se ve al hacer la goniotomía. Hice un gonoscopio de Ahmed, que la imagen está al frente, y ahí nos vamos a enfocar, digamos, en el ángulo, se ve el SLEM y se ve a través de él el problema. Vamos a empezar la tracción de la pinza que se ve al lado izquierdo, y fíjense cómo esto se abre y queda patente el tratamiento, digamos, en 360 grados del ángulo, y una goniotomía, una trabeculotomía absoluta. Fíjense ahí cómo se va abriendo, miren qué bonito, absolutamente exitosa. Después cerrar y todo. Para mí es súper importante el concepto de, lo vamos a discutir más adelante, pero el concepto de que al tratarlo estamos tratando toda la enfermedad. Estamos en el sentido de que estamos solucionando la alteración anatómica en 360 grados, lo que nos permite después ya eliminar esta posibilidad de cirugía y no pensar que a lo mejor le hicimos muy poco, a lo mejor nos dimos vuelta, a lo mejor estuvimos por fuera, sino que eliminamos la opción y ya después, si es que el paciente no logra controlar la presión con medicamentos y todo, uno piensa en otras alternativas quirúrgicas distintas. Una cosa muy interesante de hacer, que se hace en adultos también, es teñir el SLEM con azul de tripán al comienzo de la cirugía. Como ven acá, el SLEM se tiñe y permite una intubación mucho más fácil. En el caso de los niños esto es aún más valioso, porque los adultos tienen los canales donde tienen que tenerlos, pero los niños, debido a la elongación, por el glaucoma, por el aumento de precisión, no está donde tiene que estar. Entonces cuesta mucho. Como vemos ahí, no hay que ver, pero se logró la intubación con una stent bastante más fácil producto de la tinción. Se crea una pequeña goniotomía para facilitar el comienzo de la intubación, como vamos a ver aquí. Fíjense aquí, teñimos el SLEM y se ve un tinte azulado. En este paciente fue bastante difícil la cirugía porque tenía edema corneal, hubo que desepitalizarlo y quedó la córnea un poco teñida de amarillo por la fluoresceína que usamos para tomar la presión. Pero ahí logramos ver, fíjense, se logra ver la goniotomía, se abre y empieza un modesto reflujo sanguíneo que es producto de la disminución. Es muy importante que en el cauterio hay que crear una pequeña bulbo terminal redondeado que va a permitir, digamos, la intubación más cómoda y va a ser mucho menos traumático. Esta es la imagen del bulbo. Se utiliza un cauterio de baja temperatura, porque si uno utiliza un cauterio normal, la cuestión se retrae completa y queda con un montón de plástico. Hay que hacer un cauterio de baja temperatura. Adicionalmente, al principio lo hacía sin el bulbo terminal, pero usando el bulbo hace que la intubación sea más fácil, porque es utilizando un instrumento más romo. Cuando uno lo hace sin el bulbo, en el fondo el problema queda con una punta, que se puede enterrar, se puede ir por otro lado. El bulbo, al ser redondeado, hace que sea mucho más fácil la intubación y que sea mucho más seguro que el problema siga el camino correcto. Además, el bulbo impide que la sutura se retraiga cuando uno la tira, porque sirve como ancla. Fíjense aquí cómo entró de fácil. A la primera, elegí por supuesto los videos que me salen mejor, digamos, obvio, pero a la primera entró. Esa es la idea, goniotomía inicial. Aquí tenemos otra cirugía del paciente que les conté con la deshabilitación, en que se ven, fíjense, uno lo toma, ¡pum! Fíjense cómo entra de fácil y cómo uno logra ver todo el recorrido. El 80% de las veces es posible intubar en 360 grados, como vemos acá, otro paciente. Intubamos y empieza a aparecer el bulbo terminal, ahí lo ven.
uno lo toma, lo saca por la misma herida para después traccionar. Ahí por supuesto se me soltó, como buen cirujano, hay que ir a buscarlo de nuevo y sacarlo, y después eso permite con la tracción, digamos, abrir el trabéculo en 360 grados. Aquí vamos a ver esa sección. Fíjense en dos, yo voy a parar el video aquí un poco. Fíjense que el otro día estábamos operando y empezamos a intubar y el bulbo salió por el otro lado. Y parecía que estábamos listos porque se veía muy mal, porque tenía también mucho edema con el paciente. Y al traccionar, el problema se mantenía curvo en toda la circunferencia. La sacada fue demasiado fácil. Revisamos de nuevo y en el fondo nos habíamos ido por fuera. Fíjense lo que tiene que ocurrir para que ustedes estén tranquilos. Fíjense que la sutura se tiene que poner, ponerse recta cuando uno la va traccionando. Y si se fijan en el borde del corneal, hay algunas zonas en que la córnea como que se retrae hacia adentro, el limbo, producto de la tracción cuando se está rompiendo. Fíjense acá. Fíjense cómo se pone la sutura. La voy a tomar y va a estar siempre rígida, miren. Siempre straight. ¿Se fijan? Porque estamos haciendo presión. Siempre derecha. Ahí, pum, se completa la conotomía. Aquí es el niño que les conté, en que no tenía muy buena visión, como ven, producto del edema corneal, por el glaucoma, y por las estrías de Howe, que tenía bastante en este ojo. Pero también se ve como se ocurre el mismo fenómeno, se pone rígido, se pone tieso, digamos, y se logra hacer la trabeculotomía en 360 grados. Nuevamente. ¡Pum! El 20% de las veces el canal HLM es discontinuo, el tratamiento es parcial. O sea, uno hace un tratamiento para un lado y después intuba para el otro lado hasta completarlo. En este paciente, por ejemplo, vamos a ver que estamos intubando, yo lo empujo, pero el problema no quiere pasar, ya nos empezamos a poner nerviosos, lo saco un poco para tratar de canalizar, no hay caso, ¿ya? Y decidimos entonces hacer una trabeculotomía para ese lado. Fíjense cómo se va abriendo, lo vamos siguiendo con el colonoscopio, con fines didácticos, digamos. Fíjense cómo se abre y cómo se completa el tratamiento. Después en ese ojo hicimos un tratamiento para el otro lado y logramos hacer los 360 grados. La segunda opción es la trabeculotomía externo, que durante mucho tiempo la hice con mucho entusiasmo, que la ventaja que tiene es que no requiere córnea clara, pero la desventaja es que tocamos la conjuntiva, y en general aquí sí que la distorsión anatómica empieza a jugar un rol y es muy difícil de repente identificarlo. Ese es un trabeculótomo. ¿En qué consiste esto? Hay que hacer un flap, identificar la anatomía, el límite esclerocorneal, y hay que hacer una incisión perpendicular hasta que aparezca la filtración. Y generalmente cuando uno elige qué hacer en la herida, digamos, no sale nada, y hay que empezar a correrse hacia adelante y hacia atrás hasta lograr ubicar en forma ya más azarosa dónde está el HLM, porque como digo, la anatomía está absolutamente alterada. Hay una técnica en que uno intuba con un nylon o con un prolén y después sigue con el trabeculotomo. Aquí vamos a ver un video que no es mío, porque fíjense la calidad del video, o sea, un video que saqué de internet, un amigo, digamos, y fíjense acá cómo uno empieza a hacer la disección, vamos a aumentar, vamos a hacer que esté con mayor aumento en unos segundos, o no, ahí sí, mayor aumento, uno sigue abriendo, hasta que de repente, todavía no pasa nada, hay que ser muy cuidadoso, y ahí hay salida de moléculas. Hay que ser muy delicado para no crear falsafía. Se intuba hacia un lado con un prolén, como vamos a ver acá, ahí está todo bien, el ojo bien, la cámara formada, no hay ninguna cosa extraña. Se intuba por un lado, después se intuba para el otro lado, y esos van a servir, por un lado, para dilatar el HLM, para saber que estamos dentro del HLM, y para que sirvan de guía para el trabeculótomo. Este es el trabeculótomo, con una guía externa, y el que va a intubar. En realidad esa córnea está como bastante clara como para hacerle una conotomía, pero habría sido un procedimiento de elección, un GAR.
pero hay gente que se siente más cómoda con esta técnica. Ahí, fíjense, la limitación de esto es la longitud del trabeculótomo. El tratamiento máximo es alrededor de 120 grados. Como vemos aquí, trató 60 grados por un lado, pero fíjense lo que pasa cuando se trata el otro lado. Fíjense que la cantidad de trabeculotomía que va a hacer es mucho menor de 60 grados, porque sale antes. Fíjense ahí. Entonces aquí en realidad el tratamiento no fue de 120, sino que debe haber sido, miren, ahí está, ya. Ahí está afuera. Debe haber sido, no sé, 100 grados o 90 grados más o menos. La trabeculotomía se puede usar combinada con trabeculectomía. Teóricamente provee dos mecanismos de salida. El trabajo original también es del doctor Maul, la primera publicación sobre trabeculotomía combinada con trabeculectomía. Son populares en las poblaciones que tienen presentaciones más tardías y que tienen bajo éxito con cirugía angular, como en algunas zonas del Oriente Medio y en India, pero está asociada a una mayor tasa de complicaciones. Otra posibilidad es hacer una trabeculotomía, y aquí también se puede hacer la trabeculotomía ab externo con un microcatéter de eye track iluminado para córneas que están opacas. Desde acá, el video no es tan bueno, pero se logra ver. Hacemos la misma identificación, digamos, que es la parte más difícil y donde aflora toda la raya de frustración, digamos, que es lograr identificar el SLEM. Y cuando uno lo identifica, se pasa el catéter, y fíjense que acá no se ve nada en la córnea porque está absolutamente opaca, pero uno sabe dónde va. Sigue la inyección, empujando, y va por allá, sigue, está más o menos en la mitad, un poco más, sigue, ya vamos en 3/4, ya estamos llegando. Lo importante de esto es que sabemos en que no nos fuimos por detrás del cuerpo ciliar y estamos levantando la retina en ese ojo, estamos seguros que vamos por el SLEM. Esa es la importancia, eso es lo bueno de hacerlo, porque permite la identificación de que estamos haciendo las cosas en el lugar correcto y no estamos cometiendo iatrogenia. Aquí es lo mismo, ustedes se van a fijar, una vez que termina esta cosa, toma los dos segmentos y los tira, y con eso logramos una trabeculotomía, como vamos a ver ahí, fíjense, en 360 grados. Un tratamiento es súper exitoso. Aquí están los resultados de la trabeculotomía asistida con catéter, que en pacientes sin cirugía previa, todos los ojos lograron control de la presión a menores de 18 milímetros de mercurio, con seguimiento de 1 año y medio más o menos, usando 0,3 medicamentos. O sea, 1 de cada 3 pacientes está con medicamentos y el resto está sin medicamentos. Aquí esto es lo clave, lo que yo les decía al comienzo de la gonotomía con la trabeculotomía. La gonotomía y la trabeculotomía funcionan súper bien las dos. Fíjense la presión pre-tratamiento alrededor de 30, las presiones post-tratamiento alrededor de 18, 17, absolutamente comparables, no hay P que las diferencie. Y aquí con menor de 21 milímetros, bla, 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 este trabajo es súper bueno, un trabajo alemán, que leí la pura conclusión que está en inglés, porque en alemán no hablo, digamos, pero un 70%, 71% de rendimiento en las dos técnicas. Pero la diferencia es esta, fíjense, con la trabeculotomía necesitas 2 cirugías, con la gonotomía 5, hasta 5. ¿Por qué? Porque la gonotomía cuesta hacerla, y en general, como les decía, uno trata alrededor de 90 grados, 80 grados, si no hay un buen ayudante que gire bien el ojo, cuesta. En cambio, con las técnicas de GAT, ya sea con el eye track o con ProLen, y de trabeculotomía con el eye track también externo, uno logra un tratamiento en 360 grados, cosa que es ideal. Los tubos, que son la otra opción en estos pacientes cuando ya estas cosas no funcionan, no voy a hablar de trabe porque no hago trabe en niños, yo creo que el rendimiento es pésimo y que anda muy mal. Por supuesto hay gente que tiene mucha más experiencia, mucho más hábil y todo, y le va a andar bien, pero personalmente no hago trabe en niños. Hay que considerar aquí que lo que más influye en el rendimiento y en la sobrevida del tubo es el flujo precoz. Que pase humor acuoso al espacio conjuntival es lo que va a inducir las cápsulas. Todos hemos tenido que sacarle cápsulas a tubos en niños, y cuando uno saca las cápsulas pasa esto.
Los tubos valvulados como el AMED filtran del primer día y desarrollan una cápsula muy gruesa. Como vemos ahí, este trabajo del doctor Molteno, que es un genio de la oftalmología, muestra que la cápsula en promedio sobre los tubos de AMED que tienen infección precoz es de 475 micras, o sea, les crece una córnea encima, y por eso es que no filtra. ¿Qué es importante para esto? Mantener dosis altas de esteroides cada 2 horas durante el primer mes, ir disminuyendo hasta, en un periodo largo de hasta 3-4 meses. No tenerle miedo a los corticoides en estos niños, porque es la única forma que el tubo funcione mejor. Lo otro es asociar tratamiento cuando la presión empieza a subir de 10. Con eso se ha visto que el rendimiento de la tasa de éxito y la fase hipertensiva disminuye. O sea, cuando la presión sube de 10, usar supresores de humor acuoso. Ese es el mecanismo que tiene que usarse. Que se produzca menos humor acuoso para que haya menos agresión a la conjuntiva. En los tubos valvulados también lo que yo recomiendo es disminuir el calibre del tubo para que filtre menos. Lo que yo hago es pasarle un nylon 4-0, ponerle un picril alrededor de ese nylon, y después retirar el nylon, y con eso el lumen del tubo lo disminuimos. O sea, tiene su válvula, el AMED, y además tiene el lumen disminuido, con lo cual sale menos flujo y hay menos agresión. Cuando retiren el nylon, no tomen el plástico, tomen el resto, el cachito de sutura, porque así no van a dañar el tubo. Fijan el implante con el cachito de sutura y después sacan el nylon. No tomar ni del tubo ni del plástico, porque a mí se me han roto tubos que están fijados con los puntos, listo, y hay que sacar todo nuevo y sacar otro tubo. Así que tomen siempre de la sutura y fijen de la sutura al momento de retirar el nylon. El consejo aquí entonces es restringir el lumen y disminuir el flujo precoz. Los tubos no valvulados, por otro lado, funcionan muy bien y tienen mucha mejor sobrevida. Y esto es porque la respuesta fibroproliferativa dada por la filtración de humor acuoso es mucho menor, porque no filtran. Y el grosor de las cápsulas es de 220 micras. Fíjense que es menos de la mitad de la cápsula que se observa en los AMED. Los tubos no valvulados hay que mantener también los esteroides, hay que acordarse que hay 2 fases, porque primero hay que usar esteroides altos para que no cicatrice, y al mes cuando se abre el tubo hay que volver a cada 2 horas, porque empieza a funcionar más parecido a una MED, para tratar de mantener la inflamación. Hay que recordar aquí las 2 fases. Mi recomendación, a diferencia de los doctores de México que recomiendan hacer un túnel bajo la esclera, yo siempre recomiendo que por favor cubran la entrada del tubo con esclera o con córnea. Yo personalmente prefiero hacerlo con córnea, encuentro que queda mucho más bonito y se ve estéticamente mucho mejor, como se ve ahí, no se nota prácticamente. Recordar siempre de cortar el bisel del tubo hacia arriba lo más largo posible, porque disminuye la posibilidad de que se obstruya. Mientras más largo el bisel, tiene que haber un mayor contacto con lo que sea para que se obstruya el tubo, como se ve ahí, por ejemplo. Y lo otro que recomiendo también, el dibujo es mío, por eso tiene mi firma, no está tan bonito, pero no encontré el video donde lo hice, que en el fondo hay que fijar el tubo en forma de S o Z antes de entrar en la cámara anterior. ¿Por qué? Pensando en que el ojo puede, a pesar de todo, crecer un poco, o que haya retracción del tubo, y si lo dejamos justo, vamos a tener que usar un alargador. En cambio, si lo dejamos en Z, cortamos la sutura, y el mismo tubo nos va a servir para reposicionarlo donde queremos en forma correcta. Otras opciones son las endociclos de fotocoagulación, que tiene que ser en pacientes pseudofáquicos, digamos, y el micropulso, en que yo creo que hay varios estudios, hay gente que le encanta ese micropulso a los glaucomas congénitos. Yo en general prefiero tratar de arreglar la anatomía y dejar la destrucción para el final, cuando no tenemos otra posibilidad. Entonces, como forma de resumen, hay que acordarse que hay otras formas de presentación que son distintas a la clásica, que hay otras causas de córnea opaca, que hay otras causas de tener un cuadro parecido. La historia familiar es muy importante, y es muy importante la participación del equipo, especialmente de alguien que se maneje en síndromes y en genética, para el consejo genético y para detectar, digamos, cuadros que pueden comprometer la vida de estos pacientes, ya que todos ellos tienen que ir a cirugía. El tratamiento es quirúrgico, pero si el tratamiento médico evita reoperar, o sea, estamos hablando de un paciente que ya se operó, el tratamiento médico evita reoperar, es bueno porque mientras más grande el paciente, el rendimiento va a ser mejor. Es difícil el manejo, es ideal formar un equipo de trabajo, como comentamos
mucho, y en este momento mi cirugía favorita es la trabeculotomía asistida por miotomía con Prolén. Encuentro que es una excelente cirugía, muy barata, muy aconsejable para nuestro medio, y que tiene muy buen rendimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Mura. Excelente charla y sobre todo los videos que han sido increíbles. Ahí tenía una preguntita con respecto en el momento que está haciendo el GAT. ¿Ha tratado con el lente de AMET, el nuevo? Porque cuando hacemos GAT acá en la clínica, como que con el nuevo AMET le damos vuelta nada más y podemos ver el prolene todo el tiempo. ¿Lo ha realizado de esa forma? Eso lo mostraba yo recién, cuando hice el GAT, lo que pasa es que filmar la cuestión ahí es más complejo, entonces, Claro. varios de los videos cuando se va abriendo, que en el fondo es con el coniscopio AMET, que uno está viendo y logra ver cómo el problema se retrae y abre el Schlemm, digamos. Pero sí, es una súper buena opción, siempre hay que estar revisando, ¿ah? Lo que pasa es que a veces Sí. cuando las córneas son malas, no sé, en los adultos no me pasa eso, porque a los adultos no se le echa a perder la córnea tanto, digamos, cuando sí, claro. Pero en los niños, a veces hay zonas de coniscopio que no se ve nada, porque están las estrellas dejadas, están más opacos, ¿te fijas? Entonces, pero siempre hay que tratar de lograr seguirlo y ver la mayor cantidad posible de Schlemm para estar seguro que uno está en buena posición. Claro. Y ahora con los nuevos mix que hay, sobre todo el Zen o el Infocus, ¿tú crees que puede entrar también en estas cirugías de niños, empezar con una cirugía circunferencial, ¿no? Que es el GAC o el iTrack, y si esto no funciona, irnos por la vía subconjuntival con este mix y luego ya pensar en un dispositivo de drenaje? Lo que pasa es que los mix de tipo Pressure Flow o Zen están diseñados pensando en disminuir las posibilidades de complicaciones como la hipotonía, por ejemplo. Pero el problema en los adultos. Pero en los niños el problema principal es que cicatrizan mucho más que los adultos. Entonces el problema es, Sí. el manejo de estos mix que son subconjuntivales es parecido al de la trave. ¿Te fijas? Claro. El problema principal es la cicatrización. Entonces yo creo que igual no le veo así como, para mí primera elección es usar mix subconjuntivales en niños. Yo creo que la segunda elección es usar tubo, y después, tercera elección, ya empezar a romper el ojo, digamos, hacer ciclo de destrucción y esas cosas. Claro, porque también empezar primero con ciclo de destrucción y después hacer una filtrante, nos vamos también a un riesgo de hipotonía, ¿no? Claro, sí, y no sabemos lo que va a pasar más adelante, no sabemos qué va a pasar con el desarrollo del ojo. Yo creo que lo primero que hay que hacer aquí es tratar de restaurar la anatomía, porque el problema anatómico es un problema anatómico que está claro, que está escrito, que tiene fotografía electrónica, que está todo súper bien, arreglar eso. Si eso no funciona, tubo. Porque la conjuntiva, creo que los niños, una batalla perdida, y tiene mucho riesgo, los niños se tocan, se rascan, se pican, juegan, les salta tierra en los ojos, se meten el dedo en el ojo, mil cuestiones, que los adultos también hacen, pero menos. Y después ya, no sé, la doctora Pérez, el comentario está riendo ahí, la veo cómo se ríe, doctora, comente. No lo veo. Un comentario del lente, Claro. sin ayudante. Yo me compré el Volt, que es como el gonioscopio que tiene el doctor Mura, pero además asocia un anillo que tiene como unos cachitos y podría funcionar. Al doctor Mura no le gusta mucho porque se le enreda en los cachitos, se puede enredar el Prolén. Y tu presión está perfectamente bien, afortunadamente. ¿Aló? Ok. Y te puede perjudicar en la cirugía. Eso respecto a la pregunta de cuando uno no tiene ayudante o el ayudante no es no tiene mucha experiencia en la cirugía. Y lo otro que comentaban de los mix, la verdad es que los niños cicatrizan tanto, yo estoy de acuerdo con el doctor Mura, que probablemente no es una buena alternativa en el punto de desarrollo que está en los mix ahora. Tal vez después, cuando se desarrollen y se tenga más experiencia y más años de seguimiento, podría haber alguna alternativa al respecto, pero estoy de acuerdo que la cirugía debe restaurar la anatomía, hay que arreglar la causa. Así es, totalmente de acuerdo. Un medicamento nuevo que mejore la modulación de alguna forma que ahora no tenemos. Ahora modulamos ¿con qué? Con los corticoides, con los antiangiogénicos que se pueden usar y con la mitomicina.
Con niños eso es súper jugado, ¿te fijas? Yo sé que Pencó tiene un montón de trabajo y él lo hace súper bien, pero es Pencó, yo soy Juan José Mura nomás, entonces Sí. quiero irme. Yo, no, y aparte en Zen también el porcentaje de needling es altísimo, ¿no? Es arriba de un 40%. Y hacer eso en niños, imagínate, ¿no? Fluye, porque ponte tú en un sistema de salud como el inglés, y que tú puedes meter al paciente pabellón 300 veces y da lo mismo, porque es NHS, a nosotros no funciona, ¿te fijáis? ¿Por qué? Porque si es privado, ya segunda o tercera cirugía se empieza a complicar. Y si es público, existe una presión, un montón de otros pacientes que también tienen que operarse. Entonces, la idea es entregarle una solución que sea definitiva. Por eso pienso que el GAT en 60 es una súper buena solución para restaurar la anatomía. Y esa restauración de anatomía más no es suficiente, accedes a otra cirugía. Pero ya quemaste la conetomía. Claro. Pues es decir, con aguja, puede hacerle una y después decir, en realidad a lo mejor la hice mala, puede que la cuestión no haya quedado donde era, vamos a hacer otra. Y otra, porque puede hacer hasta 4 o 5 como sale en el trabajo. Entonces... Esa fue una pregunta de los asistentes. Marcela, ahí yo tengo en los lentes de gonioscopía, yo lo tengo como protocolo, cuando hago GAT, utilizo el AMET, porque roto el lentecito y veo el problema todo el tiempo. Y cuando hago iTrack, utilizo el Transcend, que me encanta. Ya. A ver, vamos a ver. Mirel, algunas preguntitas, Fabi, algunas preguntitas que quisieras... A comentarte algo, me parecía que lo que dice el doctor es súper importante y agradecerle su charla primero, que como él mismo dijo, este secuestro del ángulo nos va a llevar a diferentes que ves diferentes espectáculos en la parte de la gonioscopía, ¿no? Y dependiendo de lo que encuentres en la gonioscopía, finalmente es lo que vas a tener que restaurar la parte anatómica, y en este caso, acuérdate que la conjuntiva de los niños tiene mucho teno, entonces cuando ponen el STEM o todos estos procedimientos que son del ángulo, muchas veces hay que inyectar también cosas que son como la mitomicina y que van a inducir una pérdida mayor de células y todo, y con mayor riesgo de endoftalmitis. Entonces en niños, además en el postoperatorio, la evaluación de niños, incluso de los tubos, de todos estos procedimientos es muy difícil en la lámpara de hendidura, ¿no? Y el riesgo de estar ingresándolos cada vez a sala, los seguros es muy, muy, muy complicado, ¿no? Yo creo que en ese sentido la trabeculotomía asistida por gonioscopio, con hacerla con iTrack, si tenerla en medio o hacerla con Prolen, es súper buena, porque da la solución definitiva a ese problema. Te sacáis el problema, y hay muchos pacientes, por la corta experiencia que tenemos, porque también esta cuestión tampoco es tan frecuente que operemos como congénitos toda la semana, los resultados son súper buenos. Y en general, cuando logras hacer la canalización en 360, los pacientes controlan o sin medicamento o con un medicamento. Y eso es ideal, digamos. Y estos niños con glaucoma congénitos generalmente no tienen la córnea clara, ¿no? Si hablamos de primario congénito, ¿no? Claro. Sí, yo hasta el momento he tenido suerte de poder lograr tratamiento médico y lograr aclarar la córnea. En el último paciente, como les decía, tuvimos que desepitalizar las dos córneas porque no sabía nada por el edema, pero finalmente se logró ver. Y la otra opción es hacerla, no tengo ganas reales, es una gana teórica, porque tiene que ser muy malo para esperar a un niño con la córnea mala para poder hacer la cosa endoscópica, pero está la opción de hacerlo endoscópico también. O sea, Así es. Entra por el endoscopio, con la otra mano hacer la intubación. Me parece que un doctor quiere comentar. El doctor Lucas Aldarrea, por favor, abrimos el micrófono. Por favor, Lucas, coméntanos. Buenos días. Hola, doctor Izquierdo, Fabiola y Juan, muchas gracias por tu charla. Excelente, muy clara. Quiero hacer algunos aportes. Es dentro al menos en mi clínica, yo como protocolo, cuando voy a llevar un paciente bajo anestesia general, trato en lo posible de hacerle una biometría, ¿no? Para mí la biometría es un dato importante sobre la longitud axial. En algunas ocasiones podemos tener una buena comparación en el tiempo y poder saber si ese paciente fluctúa o no fluctúa de presiones, que a veces es tan difícil, porque si estamos viendo un aumento de la longitud axial un poco desordenado y a pesar de tener presiones en teoría bien, es un buen dato. Lo segundo es que cuando voy a llevar los pacientes a cirugía, trato en lo posible
de hacerles toma de presión con Iker previo Sevoflurane o previo cualquier tipo de inducción anestésica. Sabemos que cualquier tipo de medicamento o anestésico va a bajar la presión ocular un 50 o 60%, y a veces nos vamos con datos erróneos, ¿no? Pensamos que con un poquitito de Sevoflurane nomás no va a inducir, pero realmente sí que induce. Yo normalmente le tomo la presión previo a esa inducción y la tomo ya con la inducción, a pasados 30 segundos de la inducción, y sí veo que hay una gran reducción. O sea, esas dos cosas me parecen importantes. Ahora, lo tercero, en cuanto al tratamiento, estamos completamente de acuerdo en que el GAT y la trabeculotomía sí que son ideales. Sin embargo, me queda la duda si al menos en mi caso, cuando tengo pacientes con Axenfeld o un Axenfeld-Rieger o cualquier tipo de disgenesia del segmento anterior, sigue siendo ideal, porque yo siento que este tipo de tratamientos quirúrgicos pues, no van a funcionar como uno quisiera, y yo en ese tipo de pacientes sí que ya me voy con alguna válvula bien, ojalá si la tengo no valvulada mejor. En Colombia no disponemos de las no valvuladas, por tanto me toca irme por la AMED, y pasa esto, ¿no? Pasa que hace unas fibrosis, unas cápsulas importantes, y es muy difícil la modulación de ellas. Pero mil gracias por tu conferencia, excelente y muy clara. Lo que pasa es que a lo mejor llegaste un poquito tarde, pero aquí la idea era hablar del glaucoma congénito que no se asociaba al glaucoma congénito primario. Sistémica, sin alteraciones oculares, sin trauma, solamente el glaucoma congénito primario puro. En la otra sesión vamos a hablar de todo el otro cuento, donde ya la cuestión se complica mucho más. Esta cuestión no es tan fácil. Así es. Así es. Como dijiste también, quiero tomar y volver a recalcar, porque a lo mejor no quedó claro en la primera vez que lo dije, o lo dije muy rápido, es que la anestesia general, toda la anestesia general baja la PIO, excepto la ketamina. Por eso, como está destacado en amarillo, hay que medir la PIO durante la inducción, no después, porque ahí el niño está todavía a medio morir saltando. Y lo último era el largo axial, por supuesto que sirve para el seguimiento, pero también acordarse de que la refracción en este sentido es una súper buena herramienta, porque el shift miópico, como también lo mencionamos, también te da un parámetro de cómo va evolucionando el niño. Doctora Pérez. Un comentario. ¿Te puedes volver a la diapo donde mostrabas el Iker? Sí, claro. El Iker cambió el seguimiento de los niños con glaucoma, porque disminuyó mucho la necesidad de anestesia general. Fue un aporte el tonopen, pero como requiere anestesia tópica y es un poco más difícil en los niños pequeños, igual se requería al menos sedación. Ese Iker que está mostrando el doctor Muray es el Iker Pro, que tiene la gracia de que se puede tomar la presión en posición horizontal y en posición vertical, por lo tanto podemos tomarle la presión a los niños durmiendo, que es muy práctico. Está hecho, pero no lo tenemos nosotros todavía, al menos yo no sé si alguno de ustedes tiene la suerte de tener el Iker, el IC200, que tiene la gracia de que toma la presión entre el horizontal, o sea, entre la posición, entre el niño sentado vertical o acostado, en todo el rango. Entonces eso va a facilitar mucho más para poder tomarle, por ejemplo, a los niños la presión en el coche, mientras están durmiendo. Yo hace tiempo que lo quiero tener, no lo ha probado la FDA todavía, pero está listo y funciona súper bien, yo lo he probado en la academia. Y acordarse que el Iker puede sobreestimar la presión. El tonopen sobreestima más la presión, pero el Iker también puede sobreestimar la presión, por lo tanto si las presiones nos salen altas, igual hay que acordarse que podemos usar los dedos y tocarle los ojos a los niños, porque de repente es porque los niños, a pesar de que este es un tonómetro súper amigable, pueden estar llorando, por ejemplo, y uno tiene que guiarse también por el tacto del ojo de los niños y por otros signos que ya, bueno, el doctor Mura muy bien mencionó. Y quería contestar una pregunta del chat acerca del valor de las paquimetrías en niños con edema corneal. Y en mi opinión tiene un valor súper importante en el seguimiento.
a pesar de que generalmente, o sea, uno puede ver el edema corneal claramente en el examen, pero puede tener un valor de seguimiento, y en un paciente que está con la presión muy alta va a tener paquimetrías más altas, que van a disminuir en la medida en que vaya bajando, la presión. Sí, sobre eso hay un estudio muy grande, que es me parece que acaba de salir un estudio italiano que se llama GIPSI, que ve justamente el grosor corneal de los niños, y se ha visto que también por la edad y por los fármacos, este grosor cambia en el tiempo, que me pareció súper interesante. A ver. Juanqui, un comentario a lo que la doctora dijo. Sí, en verdad el tonopen el tonopen sobreestima y el ICAR también, pero entonces, bueno, a veces no lo tenemos, pero el Perkin sería, en todo caso, es el que nos da valores más cercanos, ¿no? Para la sedación. Sí. Claro, o sea, la referencia es con el aplanático. Claro. Pero es posible en un niño de siempre, ¿no? Y preguntarles, sí, siempre. si aprovechan las sedaciones también para hacer las refracciones, todo, o tratar de tener queratometrías, porque sí, bien cierto es, a diferencia del glaucoma en adultos, el glaucoma congénito en niños acarrea enfermedades que no produce el glaucoma en adultos. Por ejemplo, el shift miópico, ¿no? Produciendo todas las alteraciones que da la miopía y principalmente, pues, la ambliopía, ¿no? Que es lo primero o lo principal que deberíamos también no perder de vista en estos pacientes. Solamente para preguntarles a ustedes cómo es el manejo que ustedes tienen de la parte de ambliopía, doctor. Voy a comentar más de eso en la charla del lunes, pero sí, por supuesto, o sea, yo soy oftalmopediatra, esa es mi formación como madre, por lo tanto, claro, yo soy la que insiste en la evaluación de la refracción. Si bien yo lo hago con los pacientes, yo lo hago con los pacientes mientras están durmiendo. No es tan difícil hacer la refracción para un oftalmopediatra, refractar a los niños despiertos y entretenerlos y todo, sobre todo porque muchas veces, por lo menos en la primera ida a pabellón, a veces tienen edema corneales y un poco difícil hacer las refracciones. Pero sí, yo estoy de acuerdo que es súper importante. Yo lo trato de hacer durante la primera semana, a veces por la tensión de las suturas es un poco difícil inicialmente. Acordarse que en todas las cirugías de los niños hay que suturar todas las incisiones, y nosotros estamos usando Vicryl 10-0, que se reabsorbe, que funciona muy bien. Hay varios trabajos que lo comparan con el uso de nylon 10-0. Si bien es cierto, a veces vamos a tener que llevar pacientes a pabellón de nuevo, con el nylon 10-0 tú estás 100% seguro que vas a tener que llevar al paciente a pabellón de nuevo a sacarle la sutura. Por lo tanto, es un súper aporte cuando uno lo tiene. No está en todos los hospitales, yo sé que no está en todos los centros, es un poco más caro, pero versus el costo de otra anestesia general, probablemente vale la pena tenerlo. Entonces, una vez que disminuye la tensión de las suturas, yo refracto a los pacientes para darle los anteojos, porque muchas veces, sobre todo cuando el glaucoma es asimétrico, también va a haber anisometropía, y eso hay que manejarlo precozmente. Así es. Gracias. Y otra cosita importante son los dispositivos de drenaje, ¿no? Ahí el doctor Mura mostró una comparación entre los dos, entre el valvulado y el no valvulado. A mí no me gusta el valvulado en realidad. Y yo creo que en niños es lo peor, ¿no? No sé qué opina el doctor Mura. Mostraste bien las dos comparaciones, pero ¿qué opinas al respecto? Yo te digo que la mayor cantidad de tubos que pongo son no valvulados. Prácticamente Exacto. no pongo valvulados. Los valvulados pongo en un porcentaje de adultos que son los que están a punto de quedarse ciegos y que necesitan una cirugía, porque no pueden esperar el mes. O sea, un paciente que esté muy deteriorado, tomando todas las precauciones de restringir el lumen, etc. Pero lejos, así, 10 minutos diciendo lejos, mi elección el verde. Excelente, yo también. Siempre, bueno, desde el 2009 que coloco dispositivos de drenaje no valvulados, siempre, ¿no? Pero siempre lo incluyo con... Es absolutamente distinto comportamiento, es absolutamente distinto. Hay mucha gente que dice que se complican más, pero también es una cosa de técnica quirúrgica, o sea, hay que ser súper, digamos, picky, bien meticuloso en la postura, en cerrar bien el tubo.
Eso. revisar que no esté funcionando, pero si uno lo hace bien, funciona bien. Sí, seguir las reglas y listo, no pasa nada, ¿no? Yo en este caso, yo lo incluyo con Vicryl 7 ceros, que, o sea, se biodegrada en más tiempo que el de 8, por ejemplo. Pero ahí vi que le ponen el lumen también nylon, me parece, o ¿también hace las dos? Cuando hago AMED, también le restringo el lumen. Pongo el nylon, pongo el Vicryl, pero después le saco el nylon. Entonces el lumen de la AMED queda restringido. Cuando hago Verbel, les dejo un nylon puesto. Y el nylon lo doy vuelta y lo dejo en el fondo de saco inferior. Inferior, entonces, sí. Cuando se suelta el Vicryl, a veces controla bien la presión, y no hay una bajada tan brusca, digamos. Pero a veces le falta, entonces cuando le falta, le saco el nylon. Y con eso aumenta la penetración. ¿Estás realizando fenestraciones en el tubo para mantener las presiones bajas al principio? No. Ok. No. Hablando de válvulas, acá tenemos dos preguntas de unos doctores asistentes a la charla. Nos pregunta la doctora Marta, Mirel. habló sobre que hay que ser súper fuertes con los corticoides en los pacientes con válvulas para evitar esta cicatrización. ¿Cuál es su esquema y qué corticoide usa normalmente, doctor? Yo uso prednisolona al 1%, cada 2 horas, así firme las primeras 3-4 semanas. Cada 2 horas. Cada 2 horas. Sí. Cuesta convencer a la gente de usar los corticoides, pero es necesario. Y el doctor José Joaquín nos pregunta si hace destechamiento en encapsulamientos muy importantes cuando tiene presiones altas en este tipo de válvulas. He hecho un par de veces, ¿no? Una experiencia que a uno le gustaría repetir, digamos. Pero, horrible, ¿no? Horrible, sí. Horrible. Pero eso es más en AMED, ¿no es cierto? Si no me equivoco, porque en Verbel es bien difícil que suceda. Destechamiento en Verbel... El AMED sí, el AMED se le forma como una... Sí, claro. Una escalera del tubo. Es horrible. Sí. ¿Alguna otra preguntita, Mirel? Lo hemos atacado el doctor con 1000 preguntas. Sí. Nos preguntan cuántos casos más o menos lleva haciendo GAT en niños, para saber... GAT en niños estamos haciendo el 2016, que es el primer video que tengo, que no lo mostré porque se ve súper. ¡Wow! Bastante. Enero del 2016 primero. No son muchos casos, pero desde enero del 2016. De hecho, ese video creo que lo mandé a algún festival en alguna parte, así que debe estar por ahí. Súper. Juanjo, una pregunta que quisiera hacerle al doctor. El uso de prostaglandinas, ¿cómo las está considerando dentro de su esquema? A propósito del comentario que hiciste tú del estudio italiano del uso de prostaglandinas y el engrosamiento de la córnea. ¿En niños? No la usan. Sí, en niños sí usan. ¿Sí usan? Sí. Sí usan. No, chicos, digamos, porque el niño chico no trata de que sea acetazolamida, digamos, Trusot y Timolol. Con eso me entro a tratar, digamos. Pero en niños más grandes, de prostaglandina, sí. Perdón, lo que pasa es que los niños generalmente se presentan con presiones tan altas y estamos tratando de aclararles la córnea, de evitar que progrese el daño, que la verdad es que les dejamos todo. Excepto, por supuesto, la brimonidina, porque no se puede usar en niños, yo no la uso, no tengo brimonidina. En menos de 20 kilos, me parece, ¿no? Esa es como que... Sí, pero sabes que hay niños grandes que también hay niños grandes que con el ciclopentolato hacen las reacciones de niño pequeño, uno no sabe qué tan madura es la barrera hematoencefálica. Yo la verdad es que no me arriesgo, salvo en casos desesperados no usamos brimonidina, pero todo el resto de los medicamentos se usan, todos juntos. Acetazolamida oral, que mandamos a hacer los papelitos, en las dosis por kilo, que yo, bueno, voy a ahondar un poco más en eso en la otra charla, pero se usa todo. Sí, por favor. Es interesante eso de la acetazolamida. Tengo un paciente de 15 años que lo tenía con Alfagán y lo tuvimos que suspender porque empezó a ir mal en el colegio. Se quedaba dormido todo el día. Se quedaba dormido. Durmiendo todo el día. 15 años. Wow. Bueno,
Yo creo que ya hemos cubierto todo, me parece. Sí, Hemos cubierto todo. Igual quedan varias dudas por ahí, pero esas las vamos a ir Sí. abordando poco a poco en las Sí, dos poco a siguientes poco, charlas pues, que ¿no? nos quedan. Para... Total, tenemos un par de charlas más Exacto, más. con estos doctores que han hecho una excelente presentación. Doctor Mura, muchas gracias. Ha sido una presentación súper, súper buena y súper didáctica. Los videos han estado increíbles y estoy seguro que todo el mundo lo ha aprovechado mucho. Gracias por la paciencia. Gracias también No, a la disculpe doctora por las Marcela por los preguntas. comentarios. Hemos preguntado mucho. Bueno, como siempre, ¿no, Mirel? Yo creo que... Exacto. Abrimos los micrófonos. Somos bien Vamos preguntones. a dar Bueno, un aplauso fuerte al doctor. Aplauso al doctor Mura, a la doctora Marcela. Muchas gracias. Gracias por participar. Gracias a los dos. No se pierdan esas dos charlas lunes y martes, pero decirles también que el viernes, mañana, tenemos una contienda de válvulas, así que para todas las dudas que salieron hoy también, mañana... Sí, he estado haciendo planchas, he trabajado mi bíceps, hombros. Sí, he estado entrenando bastante. Muy bien, muy bien. Apuesto por la no valvular. Vayan a hacer sus apuestas. Bueno, muchas gracias. Un abrazo a todos en sus casas. Un abrazo a todos. Chao. Gracias, doctor Mura. Lo máximo. Que estén muy bien. Cuídense. Un abrazo. Gracias. Esténse seguros. Gracias. Gracias. Chao, muchas gracias. Chao, doctora. Chao, Marcela. Muchas gracias. Chao, doctora.